fundamental de ayudar a desarrollar una comunión íntima con Dios. El propósito de este estudio es de desarrollar una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Dado que la oración no es una opción, sino es una necesidad y un mandamiento de Dios para orar. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender estrategias que promuevan, estrategias que ayuden al desarrollo, al mejorar nuestra relación personal con nuestro Dios. Este estudio vamos a tocar diferentes tipos de oraciones, el propósito de la oración. Vamos a estar tocando cómo yo puedo tener una comunión íntima con mi Padre Celestial. Vamos a estar dando unos principios bíblicos para orar correctamente. Cómo desarrollar una vida de oración, cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Cómo orar por nuestra familia inconversa. Y estaremos viendo también algunos obstáculos de la oración. Y no solamente vamos a estar viendo algunos obstáculos que tenemos en la oración, sino que también vamos a estar enseñando cómo vencer esos obstáculos para poder desarrollar esa vida, esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. La iglesia de Jesucristo en sus comienzos oraba mucho. Cuando comenzó la iglesia de Cristo, Jesucristo a lo que resucita, se le aparece a los discípulos por 40 días con pruebas indubitables. Y a partir de que Cristo se va en una nube para el cielo, los discípulos empezaron a orar. Entonces la oración en la iglesia, si podemos llamarla así, la iglesia primitiva en los comienzos del evangelio, la oración estaba presente. La oración era el centro, era la parte más importante de la iglesia de Jesucristo en aquellos tiempos. Pero no sé qué pasó, en algún momento de la historia comenzó a desaparecer esa pasión, comenzó a desaparecer esa entrega, comenzó a desaparecer ese deseo ardiente de orar. Hasta tal punto que el día de hoy en algunos cristianos la oración es deficiente. En la mayoría de los hijos de Dios, la oración es inasistente. Y en unos muy poquitos, un grupito muy pequeño, la oración es ferviente. Es vibrante. Entonces la oración es algo que no nos llega naturalmente. Debería ser natural para nosotros orar. Hermanos queridos, debería ser fácil, debería ser natural. Creo que en mi opinión personal, en muchos lugares de la iglesia, en muchas iglesias han dejado de orar. Fíjense que cuando se convoca la oración, vienen muy pocos. Pero convóquelos a un desayuno, convóquelos a un compartir, convóquelos a una chinchurriada para que usted vea, hermano. Convóquelos a un choripán, convóquelos a un compartir cristiano y usted ve que la iglesia se llena. Pero convóquelos a orar y ayunar y usted ve la ausencia que hay entre el pueblo. Entonces, antes yo no sé si usted iba a las librerías cristianas estaban llenas de libros acerca de cómo orar efectivamente, las llaves de la oración, y habían diferentes y cantidades de títulos. Hoy usted va a la librería cristiana, si es que todavía existen librerías cristianas hoy, usted ve los estantes vacíos, en otras ocasiones de otros tipos de temas, pero ya el tema de la oración ya no se toca.
¿qué ha causado la pérdida de interés en la oración? Yo no sé si usted se ha preguntado, yo como pastor que predico, que enseño la palabra de Dios, mi preocupación es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la iglesia de Cristo ha perdido el interés en la oración? ¿Por qué el pueblo ha dejado de orar? Y yo creo que si somos sinceros y admitimos, orar no es fácil. Debería ser fácil, pero creo que orar no es fácil. No es que lo hacemos de una forma natural, debería ser natural, como le dije. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la naturaleza de Dios, nacimos de nuevo, tenemos la palabra de Dios, tenemos una buena iglesia, un buen pastor, buenos líderes, buenos mentores. Debería ser natural orar, pero la verdad es que a la hora del momento de yo encerrarme en mi cuarto orar, como que la cosa no se me pone muy fácil. Como que vienen ataques en el momento que estoy orando, vienen pensamientos, pones el celular a tu lado y apenas el celular vibra, te distraes para mirar y estás pendiente de la hora y pareciera, hermano querido, que la cosa no es muy fácil como se dice. Una cosa que yo he dado cuenta, que la gente comienza a orar de verdad cuando tiene grandes dificultades. Aleluya. Al menos que estemos en una dificultad, sobre todo si la dificultad es bastante grande, es allí donde tú vas a ver a tu esposa hincada de rodillas, es allí donde tú vas a ver a tus hijos, donde tú vas a estar a tú mismo. Imagínate cuando comienzan a extorsionarte, comienzan a hacer una serie de cosas, comienzan ataques del enemigo. Es allí donde tú te metes verdaderamente en oración, cuando te dan un informe de que te van a cortar una pierna porque si no te mueres. Es allí donde pareciera, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en pruebas, cuando estamos pasando por una prueba fuerte, pareciera que es allí donde más oramos. ¿Cierto o falso? En los tiempos bíblicos la iglesia oraba más, buscaba más a Dios con más intensidad cuando las dificultades eran grandes y cuando la necesidad era mucha. Yo no sé cuántos se acuerdan del año 2001, el 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas fueron derribadas. Durante 3 meses aproximadamente, las iglesias estaban llenas. Las iglesias adventistas, bautistas, católicas, todas las iglesias de Estados Unidos estaban llenas, pero rebosaba la gente orando después que hubo de la caída de las Torres Gemelas. Al pasar 3 meses, llegó 20 de diciembre, 22, 23, 24 de diciembre, llegó 25, llegó enero y las iglesias volvieron a quedar vacías. Y a su nombre. Si esto es verdad lo que acabo de decir, parece ser que nosotros vemos a Dios no como nuestro Padre Celestial, sino vemos a Dios como el solucionador de mis problemas. Pareciera que como que nosotros no vemos a Dios como el Padre Celestial que es, sino que vemos a Dios como el que puede solucionar mis problemas. Corremos a la iglesia, corremos a Dios, corremos a la oración, corremos al pastor, al líder. Cuando tenemos al hijo enfermo y no sabemos qué hacer, se hacen exámenes, salen bien los exámenes, pero el niño se está muriendo. Y es allí donde te entra la desesperación y no hayas qué hacer. Y corremos a Dios y buscamos para ver si lo soluciona el problema. Y no vemos a Dios como aquel Padre amoroso que desea tener comunión íntima con nosotros.
¿qué ha causado la pérdida de interés en la oración? Estoy dando la introducción para enseñarte lo que nos toca hoy aprender. ¿Qué ha causado la pérdida del interés en la oración? Yo podría decir que como este mundo nos ha formado tan egocéntricamente, cuando Dios no nos da a nosotros lo que pedimos, perdemos interés por la oración. Muchos cristianos han dejado de orar porque le piden a Dios y Dios no responde. Y como Dios no responde a la brevedad posible que yo quiero, dejamos de orar. Dejamos de orar por ese hijo, dejamos de orar por ese carro, dejamos de orar por esa casa, dejamos de orar por ciertas peticiones personales que tenemos, porque como vemos que Dios no nos responde, va un mes, van 2 meses, van 3 meses, y llega un momento en que tú dices, no, cuando no nos da lo que estamos pidiendo, como que nos volvemos cínicos. En vez de descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que está pasando, porque Dios no me responde. ¿Qué es lo que pasa? Sino que perdemos el interés por orar. Y vamos a ser sinceros, hasta se nos quita las ganas de orar. Creo que el único sincero aquí es el hermano Isaac, que dice amén, porque todo el mundo me mira así como que este pastor está hablando cosas que nadie se va a atrever a hablar. Pero tengo que hacerlo porque es necesario que tú puedas entender esta situación. A ver, si yo hago una pregunta aquí, ¿cuántos aquí han ido a orar sin ganas? Muchas veces no tienes ganas de orar, sé sincero, deja la mentira, sé sincero, quítate la careta. Muchas veces no tenemos ganas de orar, lo que tenemos ganas es de ver televisión, de ver Netflix, de ver series, de ver el teléfono, de conversar, compartir, salir, comer helado, pero meterme en 1 hora de oración como que me es aburrido. Como que la cosa, sencillo hijo, no hay interés de encontrar su voluntad. Porque a veces queremos doblegar la voluntad de Dios. Muchas veces con nuestras oraciones nosotros queremos doblegar la voluntad de Dios en vez de doblegar nuestra voluntad a Dios. La pregunta la pregunta que tenemos que hacer no es si yo quiero hacer la voluntad de Dios, sino que Dios haga mi voluntad. Yo no sé si tú quieres hacer la voluntad de Dios o tú quieres que Dios haga tu voluntad. Yo creo que nosotros, si Dios concediera las peticiones conforme a nuestra voluntad, tuviéramos peor de lo como estamos hoy en día. Entonces empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a preguntarnos y en ese cuestionar, en ese pensar, pero tú estás en silencio, tú no te atreves a decírselo a nadie, tú estás callado, pero tú sabes que tienes un problema, que no tienes las ganas, no tienes el interés, no tienes, y muchas veces hasta te sientes pecador, te sientes que Dios me va a escuchar si yo... Imagínense, yo no soy el pastor vive orando, vive estudiando, vive metido con ¿qué me va a oír a mí? Que yo soy un hombre tan pecador. Y como Dios no es tan bueno, entonces empezamos a cuestionar, porque entonces empezamos, bueno, como que Dios no es tan bueno como dicen. Yo no creo que Dios oye nuestras oraciones. Es más, yo siento que mis oraciones quedan pegadas en el techo. No sé, pastor, hay gente que me han dicho, por lo menos mis oraciones no las oye, me han dicho gente.
Por eso yo vengo aquí. ¿Por qué crees que la gente cuando escucha un programa de radio y está el locutor predicando o aquel que está dando aquel sermón o está orando, está poniendo la música y todo eso, ¿por qué crees que la gente llama para que ore? Porque ya ellos han orado, no ha pasado nada. Vamos a ver si la fe del locutor funciona, porque la mía, yo veo que Dios a mí como que no me quiere responder lo que le estoy pidiendo. Wow. Como que Dios se ha olvidado de mí, pastor. Dios no me responde porque yo soy tan pecador. Es un poco cínico pensar así. Porque Dios me salvó, ahora que Dios me salvó, se olvidó mío. No. Entonces, ¿para qué Dios me salvó? ¿Para olvidarse de mí? No. Eso parece cínico. Entonces, ¿qué ha causado la pérdida de interés en la oración? A medida que la vida se ha puesto más compleja, mis amados, estamos más ocupados, estamos más afanados, estamos más metidos en nuestros quehaceres, estamos más entretenidos, estamos más distraídos en nuestras cosas. El mundo nos ofrece tantas ofertas. El mundo te ofrece cosas que brillan, que parecen buenas, que nos llaman la atención. Entonces parece ser como que tenemos menos tiempos. Tenemos menos tiempo para congregarnos, menos tiempo para ayunar, menos tiempo para orar, menos tiempo para evangelizar, menos tiempo para dedicarnos a la obra de Dios, menos tiempo para orar. No tenemos ya tiempo. Y ya cuando vamos a orar estamos requete extenuados, cansados, estamos, hermanos queridos, demasiado agotados. Y cuando nos metemos a orar, en verdad comienza el concierto de bostezadera. Y hasta algunos, si son sinceros aquí, hasta algunos llegan hasta el punto que se quedan dormidos, arrodillados. Y cuando se despiertan arrengados, como que le repitió la chikungunya. Y a su nombre. Entonces este mundo nos ha quitado tanto tiempo, estamos tan entretenidos, estamos tan metidos en las cosas, estamos tan metidos de lleno en nuestros quehaceres que ya no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para congregarnos y no tenemos ya ni el deseo. No tenemos el deseo y mucho menos el fervor para orar, sino que estamos ya cansado. Y tú dices, bueno, Señor, te acuestas y dices, bueno, Señor, gracias por este día, aleluya, amén, aleluya. No has dicho muy bien, no has terminado muy bien cuando ya estás roncando como un león. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, Génesis 4:26, en la Nueva Versión de las Américas. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, ellos conversaban con Dios libremente. Libremente, sí, papi. 4:26 de Génesis. Pero ¿cuándo comenzó la gente a invocar el nombre de Dios? ¿En qué momento la gente comenzó a orar? Porque recuerde que Adán y Eva tenían una comunión íntima con Dios, pero a lo que Eva hace, no la serpiente, sino Eva hace que Adán peque y desobedezca a Dios, perdieron la comunión, perdieron el acceso, perdieron la intimidad, la relación con Dios, y los hombres dejaron de invocar el nombre de Dios. Podemos ver que Abel y Caín invocaban el nombre de Dios, daban ofrendas, pero llegó un momento en que la humanidad dejó de buscar y orar a Dios. Entonces dice que por ese tiempo, dice Génesis 4:26, si es posible mire la pantalla, anótelo en el papel, en el cuaderno que trajo. Cuando comenzaron a invocar otra vez o comenzaron a orar a Dios, bueno, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor.
Los discípulos conversaban libremente, continuamente con Jesucristo. Los discípulos no oraban. Escúcheme, los discípulos no oraban. Tenían al maestro allí, le hacían preguntas, eran constantes. Pero ya lo que el maestro se fue. No sé si se acuerdan que en una oportunidad Cristo tuvo que reprenderlos porque él fue a orar, fueron a hacer una vigilia, él se fue aparte a orar y cuando regresó tenían los ojos cargados de sueños que no habían podido ni siquiera orar nada. Entonces las cosas para ese tiempo no estaban bien. Para el tiempo que habla Génesis, las cosas no estaban bien. Ya se estaba acercando un juicio que Dios ya había programado, que ya ustedes conocen en Génesis 6, el juicio que iba a venir sobre el planeta, que iba a acabar a todo ser vivo. Y van a construirle el arca a un hombre para ver si la gente se salva, busca la salvación. Y ya usted conoce esa historia. Solamente 8 personas. Entonces para ese tiempo las cosas no estaban bien. Desde entonces comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esa frase me llamó la atención. Comenzaron a invocar es porque no lo estaban haciendo. Escuche, comenzaron a invocar y se nació también hijo y le puso por nombre No. Y dice, y comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor, es porque no lo estaban haciendo. Comenzaron, porque no lo estaban haciendo. No estaban orando, no estaban invocando. Cuando usted analiza esa frase, usted descubre algo interesante. Es porque la frase invocaron el nombre del Señor siempre está usada después que Dios hace una promesa. Después que Dios hace una promesa, hace una invitación. Y en un momento dado los hombres se acordaron de la promesa de Dios, se acuerdan de la invitación e invocaron el nombre del Señor. Entonces, oiga bien con lo que voy a decir en este momento. Todo lo que he dicho es muy importante, pero lo que voy a decir ahora yo creo que es muy importante. La base de nuestras oraciones son las promesas hechas por Dios. La base de tu oración, la base de mi oración, la base de todas nuestras oraciones son las promesas hechas por Dios y las promesas particulares hechas por Cristo. Es como el padre que le promete una bicicleta a su hijo si le va bien en los estudios. El padre viene y le dice, si te va bien en los estudios, si pasas el año, yo te voy a llevar de paseo, vamos a hacer una vacación o te voy a dar una bicicleta o no sé qué es lo que puede estar pidiendo. Entonces el muchachito, como el padre le prometió algo, el niño se anima a orar, se anima a estudiar, se esfuerza, se interesa más por los estudios y el niño, entonces después que pase el año, pase los exámenes, llega a lo donde tiene que llegar, viene el padre y le da lo que le prometió. Bueno, algunos. Bueno, así mismo nuestro Padre Celestial. Él te hace una promesa para que te intereses, para que tomes interés y parte y te entusiasmes a orar. Mateo capítulo 7, versos 7 al 11. Vamos. Dice Mateo, diga conmigo la invitación. Otra vez, dígalo fuerte, diga la invitación. Entonces Dios me hace una invitación, me ha hecho una promesa, me ha dicho cómo orar y me ha dado un regalo que se llama la oración. El sermón del monte, hermano querido, en Mateo, Cristo les habla 3 veces de la oración del mismo mensaje. Lo primero que Cristo le dijo a la manera
la manera como no tenían que orar. Si leemos Mateo capítulo 6, versos 7 y 8, ahorita venimos a este pasaje para explicártelo porque te voy a mostrar algo que está escondido allí. Pero en Mateo capítulo 6, versos 7 y verso 8, y al orar no uséis repeticiones sin sentidos. Oído, Jesús aquí está enseñando la manera de cómo no tenemos que orar. Lo primero que Cristo le dice es la manera de cómo no orar. No hagan vanas repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Verso 8. Por tanto, no os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Entonces, ¿para qué voy a pedirlo, pastor? Diga conmigo, y orando, no uséis vanas repeticiones. Diga otra vez, vanas repeticiones. Lo segundo que el Señor habla es en el verso 9 al 13. El Señor lo segundo que habla y les enseña, y dice el verso, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Diga amén. Entonces fíjense, lo primero que le enseña el Señor en el verso 9 es que dice, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque Dios quiere que tú lo veas a Él como Padre, no como el solucionador de tus problemas, sino que aprendamos a verlo en estas oraciones que voy a hacer. Quiero ver a Dios como mi papaíto, mi papá, mi papacito. Y en vez de verlo como el que va a solucionar todos mis problemas. Yo no sé ustedes, pero los discípulos cuando veían a Cristo orar, a ellos les llamó tanto la atención que ellos le dijeron en Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. Algo los motivó a ellos a pedirle a Cristo que le enseñara a orar. Enséñanos a orar. Ellos vieron algo en Cristo, porque Cristo oraba, pasaba tiempo con el Padre Celestial, y cuando se paraba frente a la gente pasaban milagros, señales, prodigios, y ellos veían, wow, mira, pasa tiempo en oración y para acá pasa muy poco tiempo con la gente, pero cada vez que se para delante de la gente, los endemoniados son libres, los enfermos son sanados, la gente es tocada, y ellos cuando ven eso le dicen, Señor, enséñanos a orar. Algo los motivó a decir eso. Tuvieron que ver algo en el Señor. Entonces vamos a ver la invitación. Mateo capítulo 7, versos 7 al 11. Aquí viene y aquí está la invitación. Pidan, y dice, y se les dará, se os dará. Después dice, busquen y hallaréis. Llamen o llamad y se os abrirá. ¿Está viendo la invitación? Primero te dice, pide. ¿Y qué va a pasar cuando tú pidas? Se te dará. De luego te dice, te hace otra invitación y te dice, pídeme, y ahora te dice, búscame. Te está invitando.
es una invitación, es una cita. Yo diría que una cita romántica. Y me perdona la exageración, pero así lo veo. Y después dice y me motiva, llama. Entonces me dice que pida, me dice que busque y me dice que llame. Entonces me está invitando, pero me está dando promesas, me está prometiendo algo. Él me dice, yo te hago la invitación, te voy a hacer una invitación, ahora te voy a dar una garantía de esa invitación. Te voy a dar la garantía que si tú me pides, yo te voy a dar. Que si tú me buscas, tú vas a encontrar. Y que si tú me llamas, yo te voy a abrir. Verso 8. Porque todo el que pide, aquí viene la garantía, todo el que pide, ¿qué le va a pasar, hermano? Va a recibir. Y el que busca, ¿qué le va a pasar? Va a hallar. Y el que llama, ¿qué le va a suceder? Se le va a abrir. Entonces, aquí viene que Dios me hace una invitación, número 1. Entonces, en el número 2, Dios nos da como una garantía de esa invitación. Yo te invito a que me pidas, yo te invito a que me busques, yo te invito a que me llames, pero te voy a dar la garantía que si tú me pides yo te voy a dar, que si tú me buscas me vas a encontrar y que si tú llamas yo te voy a abrir lo que esté cerrado. Oh Dios. Entonces no solo me da la invitación, sino que me dice, en esta invitación yo te voy a dar la garantía. Yo no sé ustedes, pero yo le creo al Todopoderoso. Yo le creo, yo le creo, yo le creo. Yo le creo. Entonces viene aquí y comienza a darnos una ilustración terrenal. En el verso 9 al verso número 10 dice, ¿o qué hombre entre ustedes si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Verso 10, y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Mire la ilustración que hace, maravilloso. Aquí nadie le va a enseñar a Dios a ser padre. Aquí Dios está poniendo una ilustración terrenal para mostrarte algo espiritual. Entonces, en el verso 11 hay una aplicación del carácter del Padre Celestial. Si ustedes siendo malos, mire lo que dice el verso, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará diga conmigo, cosas buenas, diga cosas buenas. Nos dará cosas buenas ¿a quiénes? Que le pide. Entonces en el verso 7 hay una invitación, en el verso 8 hay una garantía de esa invitación, en el verso número 10 y 11 hay una ilustración terrenal para poder entender mejor el corazón del Padre. Ustedes son tan malos que aún así le dan buenas dádivas a sus hijos. Ahora imagínense que ustedes son malos y le dan buenas cosas a sus hijos. Yo que soy más bueno que ustedes, ¿cómo no les voy a dar buenas cosas a mis hijos? A los que la pidan. Aleluya. Diga conmigo, mi Dios es bueno. Diga, mi Padre es bueno. Entonces hay una aplicación del carácter de Dios que provee la razón de mi oración. Porque aquí lo que Dios me está dando es la razón. La razón. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos
dará cosas buenas. ¿A quiénes? Iglesia, tenemos que comenzar a pedir. Pastor, pero ¿usted cree que Dios me responde? Con esa fe creo que no. La idea central del texto no es tanto la oración, no es tanto pedir, no es tanto buscar, no es tanto llamar, sino el corazón del Padre, que sirve como base para luego pedir, para luego buscar, para luego llamar. El corazón del Padre. Escúcheme, no se enfoque tanto en pedir, en buscar, en llamar. Enfóquese en el corazón de Dios, que es bueno. En el lenguaje original, en el idioma hebreo, aparece el imperativo pedir, buscar y llamar. Esa es la forma verbal. En el lenguaje griego, en el idioma griego, hay uno que es imperativo, aurista. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué está hablando? Eso significa que hay una orden en un momento determinado. O sea, lo que está diciendo el Señor es algo imperativo, es algo presente. Es el que está aquí, es algo que yo tengo que hacerlo siempre. Yo tengo que hacerlo siempre. De manera que Cristo me está diciendo, pide, pero continuamente sigue pidiendo. Otra vez, diga conmigo, Cristo me está diciendo que yo pida, pero continuamente que siga pidiendo. Eso es lo que está diciendo Cristo. Búscame, pero continuamente sigue buscando. Llámame, pero continuamente sigue llamando. Es un imperativo presente. Es hoy. Que ese sea tu estilo de vida cuando tu relación con tu Padre Celestial. O sea, yo lo voy a pedir hoy y después me olvido. No, te dice pídeme, pero sigue pidiendo. Búscame, pero sigue buscando. Llámame, pero sigue llamando. Persevera. Insiste, persiste. No te aburras, no te desanimes, no pierdas el interés. Sigue continuamente. Aunque tu carne no quiera, aunque tu mente no quiera, aunque no tengas voluntad de hacerlo, dice el Señor, sigue pidiendo, sigue llamando, sigue buscando. No lo dejes de hacer. A ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Le puedes dar un aplauso a este Dios que me está diciendo que persevere en la oración. Entonces Dios me está invitando a orar sobre la base de la promesa que Él me hace primero. ¿Sabe una cosa? Nosotros necesitamos aprender a orar. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, hace 30 y dales de años atrás, no voy a decir la cantidad para no parecer tan viejo. Lo primero que a mí me enseñaron fue orar es hablar con Dios. Y está bien, no está mal, está bien. Pero nunca me enseñaron a orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso cuando yo comencé a orar, mis primeros 6 meses en los caminos del Señor, hermano, yo en los primeros 6 meses, hermano, yo vivía de rodillas orando y orando y orando. Pero hubo un momento que me cayó un desánimo. A ver, ¿a cuántos aquí le ha caído el desánimo? Llega un momento que me cayó un desánimo porque yo veía que no veía resultado, no veía respuesta, no veía. Y cuando veía respuesta, y eran respuestas migajas, yo decía, algo está pasando.
tengo un problema, algo está pasando, no sé qué está sucediendo, y mi pastor no me daba respuesta. Solamente me decía, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Wow. No nos vaya a pasar, hermano querido, como el caso de Raquel, que ella dijo, si no me das un hijo, me muero. Ella viene y empieza a atacar a su marido porque repulsa que su marido tiene otra mujer donde la mujer le ha parido como 4 hijos y ella quiere darle un hijo, pero llega un momento, su frustración de que Dios no le otorga un hijo, que ella viene y expresa por su boca y dice, si no me das un hijo, me muero. ¿No me quiere creer? Mira lo que dice Génesis capítulo número 30, verso 1 y verso 2. Esta mujer fue atrevida en decir esas palabras. Por eso le digo, tenemos que aprender a orar. Vino Raquel, que no daba hijo a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame un hijo, dame hijo, o si no, me muero. Mira esta mujer cómo está pidiendo, dame un hijo, si no me muero. Dame un hijo, si no me muero. Esta mujer no está orando bien. Porque tú sabes lo que le pasó a esta mujer en el capítulo 35, verso 17. Mira lo que le pasó a esta mujer por haber hecho esa oración. Aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, también tendrás este hijo. La partera lo que le está es dando ánimo, pero la partera sabe que esta mujer está grave en pleno parto. Y dice el verso 18, aconteció que al salirse el alma, pero ¿por qué se murió si estaba pariendo? Porque ella hizo una oración primero. Y le digo, si no me das un hijo, yo me muero. Tenga cuidado con lo que usted va a hablar cuando esté delante de Dios. Porque si tú estás orando, Señor, yo me quiero morir. Aquel hijo de Dios que se congrega en Luz para Naciones, como el pastor José Valega, me está pidiendo que le jale el chinchorro. Vayan a buscarlo. No le vaya a pasar como Cantinflas, que Cantinflas estaba muy dolido porque se le había muerto a ese amigo de Cañero, ese Cañero con él, aleluya. Y resulta que Cantinflas, aleluya, se le sujetó la corbata cuando taparon la urna para enterrarlo. Y resulta porque Cantinflas decía, yo me quiero ir contigo, amigo. Y se tapó la tapa, le jaló la corbata y cuando lo jalaron para meterlo en el hueco le dijo, ya vaya, así no. Todavía no. ¿Cuánto creen que tenemos que aprender a orar? Si no me das un hijo, ¿qué dijo Raquel? ¿Y qué le pasó? Esta declaración loca, desesperada. Tú no ves que hay mujeres que están desesperadas. Dame un marido, Señor. Dame un esposo, el que sea. Y le manda el que sea. Dame un trabajo, Señor, el que sea. Dame un carro, el que sea. Un Luis XV. Tiene que buscar 15 hermanos de Luz para Naciones para que empujen el carro para ver si prende, porque no prende. Yo le doy gracias a Dios que hay oraciones que Él no responde. Pero esta mujer lo hizo con tanto esmero que mire el resultado que tuvo esta mujer. ¿Cómo estás orando, hija? ¿Cómo estás pidiendo? ¿Estás pidiendo bien? ¿Estás orando correctamente? Te pongo a reflexionar. Te pongo a que reflexiones. ¿Qué dijo ella en el capítulo 30, verso 1? Ella dijo, dame un hijo, si no me muero. ¿Cuánto creen que tenemos que pedirle perdón a Dios por muchas oraciones que hemos hecho que a Dios no le agrada?
dame un hijo si no me muero. Y Dios como que se lo tomó en serio. Pero pastor, usted posiblemente, lo que me están viendo por las redes, posiblemente usted dirá, pero pastor, un momento, ella le está diciendo es al marido. Porque cuando tú lees el verso 2 del capítulo 30, aleluya, en el verso 2, Jacob se enojó contra Raquel. Pastor, pero usted ya va. Es que ¿qué es lo que le estoy enseñando? Tenga cuidado cuál va a ser tu petición. Porque aunque tú se la estás pidiendo a alguien, Dios lo va a tomar en serio para él. Eso se lo estaba pidiendo a Jacob, pero Dios lo tomó. Dios tomó esa confesión, esa palabra, esa declaración. Ten cuidado, diga conmigo, tengamos cuidado. Porque mira lo que le dice Jacob, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Acaso yo soy Dios que yo no puedo darte hijo? Yo te puedo dar yuca, pero no puedo darte hijo. No, perdóneme, pero eso es lo que está diciendo Jacob. Jacob, aquí está, Dios mío. Me estás pidiendo, me estás exigiendo algo. Mis llamas son escasas, mujer. Resultado y consecuencia de esa petición. 35, 17. 18. Aconteció que al salirse el alma, pobrecita, pero no nos detengamos ahí. Ella deseaba un hijo con vehemencia y hace esta oración y dice, si no me das un hijo me muero. Se murió, dando parto, dando a luz. Pero tenemos a un profeta que después de haber ganado una batalla con 400 profetas, 400 hidales, no recuerdo la cantidad, este profeta desgolla a todos los profetas, levanta un altar, hace descender fuego del cielo, aleluya, nadie había podido hacer semejante hazaña. El profeta comienza, declara por fe que descienda fuego, el fuego desciende, consume el altar, se vuelve el agua, mata a los falsos profetas, desgolla, tiene la victoria. La mujer que estaba con estos profetas se entera que había matado a todos sus profetas, y la mujer viene y dice, la cabeza de este hombre la voy a tener hoy en mi mano, en una bandeja de plata. Yo voy a buscar, Elías, voy por tu cabeza. Elías, el ganador de aquella batalla, se ve abrumado, se ve angustiado, y mire la oración que hace. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Anote. Hay oraciones que a veces Dios no concede porque no lo pedimos, porque lo que pedimos está fuera de la voluntad de Dios. 19:4. Y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un arbusto y pidió morirse. ¿Qué pidió Elías? ¿Qué le pidió a Dios Elías? Y Dios le dijo, está bien, te quieres morir, pero no es a tu manera, porque yo tengo un propósito contigo que tengo que cumplir. No es como tú quieres, como yo quiero que vas a morir, no como tú quieres. Entonces él deseaba morirse y le dijo, basta ya, Señor, toda mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Pero él deseaba, ¿qué deseaba? Morirse. Gloria a Dios, que Dios, hay oraciones que Dios no responde. Dios no le concede la petición a Elías porque tenía otros planes con él y tenía otros propósitos y tenía un plan de cómo llevárselo. Ya ustedes saben cómo se lo llevó el Señor. Entonces, a una le respondió la oración y al otro
no se la respondió de inmediato porque había un plan. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 al verso 15. Quiero mostrarte algo poderoso acá. Este es el primer día de aprendizaje en el taller. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y verso 15. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos cualquier cosa, conforme a qué, hermano, a su voluntad, Él nos oye. Otra vez, escucha, otra vez. Esta es la confianza, esta es la fe que nosotros tenemos delante de Él, delante de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Juan acá? Él nos oye, pero ¿conforme a qué? Muchas veces nosotros queremos torcer el brazo de Dios, muchas veces nosotros queremos torcer la voluntad de Dios y no es como yo quiero, es como Dios quiere. Y muchas veces te desanima, te desalienta, muchas veces pierdes el interés en la oración porque tú dices, bueno, pero siempre tiene que ser la voluntad de Dios, porque Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Dios siempre quiere lo mejor para ti. Y va a haber momentos que Dios va a usar esas cosas malas que te han sucedido para arrastrarte, para atraerte, para enlazarte, para meterte en su camino, para meterte en su propósito, para traerte otra vez a su presencia. Porque Él te ama. Y dice el verso 15. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos, hay un conocimiento, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Número 1, necesitamos aprender a pedir. Diga conmigo, yo necesito aprender a pedir. Número 2, yo necesito aprender a buscar. No nos vaya a pasar como Salomón, que por andar buscando entre todos tipos de caminos pecaminosos, que perdió todo, perdió hasta la sabiduría, casi pierde la vida eterna. Diga conmigo, tengo que aprender a buscar. Yo no sé si tú te has preguntado, ¿será que estoy en la iglesia correcta? Y estás aquí, gloria a Dios, recibes palabras, oran por ti, ayunan y tal. Te vas para otra iglesia y te descarreas. Buscando. Diga conmigo, yo voy a estar donde Dios me plantó. Diga, donde Dios me plantó. Diga otra vez, donde Dios me plantó. Si Dios te plantó en Luz para Naciones, quédate en Luz para Naciones. Si Dios te plantó en otra iglesia, quédate allí. Deja de estar buscando. No hay iglesias perfectas, no hay pastores perfectos, no. Quédate, como dice Salmo capítulo 1, verso número, aleluya, verso, si no me equivoco, verso 2 y verso 3. Quédate allí. Salmo 1, será como, verso 2, aleluya. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace va a prosperar. Porque cuando Dios te planta en un lugar, es allí donde vas a dar fruto. Es allí donde, diga gloria, dele gloria. Es allí, quédate allí, deja de estar brincando. Conozco cristianos que conocen iglesias en diferentes partes del país, de la ciudad. Se conocen todas las iglesias, se conoce a todos los pastores,
Pero lo tremendo es que en ningún lado da fruto. ¿Quiere prosperar? ¿Quiere dar fruto? Quédese donde Dios lo plantó. Plántese. Dile al vecino que está a tu lado, plántate. Número 3, debemos aprender a llamar. Me quedan 10 minutos, voy a terminar. Tenemos que aprender a llamar. Número 1, tengo que aprender a pedir. Tengo que aprender a buscar. Número 2 y número 3, tengo que aprender a llamar. No vaya a ser que cuando llame sea Satanás quien te responda. Uf. Usted no tiene idea la cantidad de gente que ha estado engañada, buscando una palabra de parte de Dios, buscando una palabra, buscando un profeta, buscando un mover, y de pronto se le presenta el diablo por una profeta y lo engañaron. No vaya a ser que cuando llame Satanás sea quien te conteste y te confunda con la voz del enemigo, creyendo que es la voz de Dios. No te vaya a pasar como el evangelista. Cuando yo estuve en Caracas hace muchos años atrás, en el año 1992, estuve predicando en Caracas y me llevaron para predicar en la cárcel de Caracas. Y resulta que el director de la cárcel me dice, ahí está uno de tus compatriotas, ahí está uno de los mismos que tienen tu fe, está preso. Le metieron 30 años. ¿Y por qué le pasó? Él es evangelista. ¿Y qué le pasó? Bueno, vaya y que te cuente la historia. Y yo fui para allá y le dije, hermano, ¿cómo está? Y entonces me contó la historia que yo quedé, fue perplejo cuando me cuenta la historia de por qué estaba allí. Él dice que él estaba ayunando y estaba orando y dice que Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, porque él se llamaba Abraham, y le dijo, sacrifica a tu hijo, a ese hijo pequeño que tienes, sacrifícalo. La esposa sale en la mañana a hacer compras al centro, a comprar la comida, él se queda en casa con el niño, pero como fue Dios quien le habló, él fue al cuarto con un cuchillo, degolló al niño y en la sala roció la sangre del niño. Y cuando la mujer llegó, que vio a su hijo con la cabeza cortada de su cuerpo, que él vio al niñito de 1 año muerto en el piso, en la sala, la mujer lo que hizo fue que se desmayó, porque el hombre está convencido hasta el sol de hoy que fue Dios quien le habló. Aterrador lo que le acabo de contar. Aterrador. Yo no sé si ya salió, si ya cumplió condena o se murió el evangelista ya. No sé, no he sabido nada, no tengo noticias. Fue en el año 92, estamos en el 2025. Me imagino que ya cumplió condena. Satanás es un buen imitador de Dios. Hay que aprender a llamar. Dile al vecino, aprende a llamar. Y a su nombre. 2 Corintios capítulo 11, verso 14. Y si es posible podemos leer el verso 15, aunque no hay necesidad del 15. Pero vamos a meterlo, aunque no quisiera meterlo porque me voy a ir por otro lado. Pero vamos a meter al 14. Y mira lo que dice, no es extraño. 2 Corintios 11, 14. Dice el apóstol Pablo en la Nueva Biblia de las Américas, ¿ok? Dice, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. El espíritu de error es una influencia que lleva a las personas a desobedecer a Dios y a desobedecer su palabra y a desobedecer a la autoridad que Dios estableció.
Voy a repetir otra vez eso porque la gente me está mirando un poco extraño con lo que, claro, porque son cosas que muy poco se enseñan. Pero escúcheme, el espíritu de error es una influencia que lleva a la persona a desobedecer a Dios, a desobedecer su palabra, la palabra de Dios, y a desobedecer a la autoridad que Dios estableció en ese lugar. Este espíritu es lo opuesto a la verdad. Él te enseña mentira. Es un espíritu. El Espíritu Santo me dijo que él era un maestro. El Espíritu Santo me dijo, el espíritu de error es un maestro. Porque es que te convence de tal manera que tú crees que es lo correcto. El espíritu de error se parece mucho al Espíritu Santo. Habla como el Espíritu Santo. Se siente como el Espíritu Santo. Ministra como el Espíritu Santo. Influye como el Espíritu Santo. Tiene la presencia idéntica al Espíritu Santo. Pero hay algo que lo difiere, que lo diferencia al Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo te habla verdad y te lleva a la verdad. Y el espíritu de error te habla mentira y te lleva al engaño. Y a su nombre. Yo le dije a ustedes en las primicias que iba a venir un espíritu de incitación. ¿Se acuerdan? Este espíritu lo vimos palpable cuando 4 chicas se pararon aquí a querer levantar a un pueblo en contra de la autoridad de Dios. El espíritu de incitación vino de tal manera, poseída por estas 4 chicas, que querían destruir la iglesia. Pero se levantó un pueblo que conoce la verdad y le dijeron: fuera de aquí en el nombre de Jesús. Fuera de aquí. Si es posible, aplaudir con toda tu fuerza. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 21 al 23. Mire lo que dice. Anótelo, por favor. Porque el espíritu de error exactamente implica llevar a la persona al engaño, al error, hasta los extremos, a desviarlo, a extraviarse, especialmente en los asuntos con relación del reino, con relación a Dios, con su compromiso con Dios. Y mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 22, verso 21 al 23. Dice: entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo le induciré. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es ese espíritu? Y el Señor le preguntó: ¿cómo? Y él le respondía: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los. Imagínate aquel hermanito que está buscando una palabra de parte de Dios por un profeta, y que el espíritu de error haya tomado la boca de ese profeta. Nunca se sienta adelante, pero como hoy tenemos la visita del profeta tal, se sienta adelante para ver si le pone la mano y le da una palabra. Entonces él dijo: lo persuadirás y también prevalecerás. Ve. ¿Y qué le dijo el Señor? Hazlo así. Porque a la gente que está en error hay que dejarlo. Yo no estoy inventando nada. Eso está escrito, hermano. Perdóneme. Verso 23. Ahora el Señor ha puesto espíritu de mentira en boca de estos sus. Escúchame, son sus profetas, no son profetas del Señor. Entonces Satanás también tiene sus profetas. Wow.
Me quedan 5 minutos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El espíritu de error exactamente implica llevar a la persona al error, a los extremos, a desviarse, a extraviarse, especialmente en los asuntos con relación del reino de Dios, con su palabra, con su compromiso con Dios. Esta entidad, hermanos, se filtra en la vida de personas que no han aprendido a buscar y no han aprendido a llamar, y este espíritu les afecta las emociones, les afecta los sentimientos. Pero yo le doy gracias a Dios porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14, anótelo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esto me lleva a una pregunta para terminar. Porque todos los que son hijos de Dios, o porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son, ¿qué, hermano? Entonces esto me lleva a una pregunta. Si Cristo me dice que le pida, si Cristo me dice que le busque, si Cristo me dice que lo llame, si Cristo me dice que me da garantía y me dice que tenga la seguridad que voy a encontrar cuando yo busque, de que voy a hallar, de que se me va a abrir a lo que yo llame, la pregunta que yo me hago entonces, ¿por qué no oramos? Si Él me está dando, me hace una invitación, me hace en la invitación, me da una garantía, entonces ¿por qué no oramos? ¿Por qué? Ya vimos algunas razones por qué oramos tan poco y por qué tenemos tan poco. Porque oramos. ¿Por qué tenemos tan poco, hija? ¿Por qué tenemos tan poco? Porque oramos. ¿Y por qué no tenemos nada? Porque no. Entonces, sí pedimos. Entonces, Dios mío, yo no me puedo ir de aquí sin leer Santiago capítulo 4. Santiago diría, no tienen por qué no piden. Santiago 4, verso 2 al verso 3. El problema está en tu corazón. Diga conmigo, el problema está en mi corazón. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? El problema es Dios. No, porque Él te está diciendo, yo te hago una invitación. Yo te invito a una cita divina. Yo te invito a una cita romántica. Entonces en esa cita divina romántica me da una garantía en esa invitación. ¿Y cuál es la garantía? Pídeme y yo te daré. Búscame y vas a encontrar. Llámame y yo te voy a abrir lo que esté cerrado. Pero entonces hay un problema. Vamos a ver cuál es el problema. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, ¿por qué? Porque no pedís. No tenemos, ¿por qué? No pedís. Verso 3 para terminar. Piden y no reciben. O sea, una cosa es que yo no tenga porque no pido, pero este grupo es peor. Este grupo pide,
pero no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque pedí con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Uf. Creo que hay un gran problema bien serio en el pueblo de Dios. ¿Sabe cuál es? Cuando vamos a orar, dejamos que sea la carne quien ore y no el espíritu. Yo sé que ya se me acabó el tiempo. La carne ora, la carne adora, la carne ayuna, la carne predica, la carne sirve, la carne hace obra, la carne, hermano, profetiza, la carne ora. Pero tengo que decirles algo, es que la carne ora, pero no sabe orar. Porque pide, no recibe. La carne no sabe tener intimidad con Dios. La carne le gusta darle órdenes a Dios. Yo decreto, yo profetizo, yo declaro, yo arrebato, yo anulo, yo establezco. Y Dios dice, no me vengas a dar órdenes. Entonces ese yo declaro, yo profetizo, yo anulo, yo arrebato, a Dios no le convence. Espíritu de error. La carne no sabe orar, la carne solo sabe dar órdenes a Dios. Y no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, lamentablemente no podemos seguir porque ya terminamos, pero yo necesito darte un versículo para salir de aquí ileso, porque yo le acabo de decir que la carne ora, yo le acabo de decir que la carne profetiza, yo le acabo de decir que la carne le da órdenes a Dios. ¿Y cómo es la cosa, pastor? Bueno, Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 18, Pablo te dice cómo es la manera que yo tengo que orar. Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en la carne. ¿Cómo hay que orar? Entonces, ¿por qué pedimos y no recibimos? Porque siempre estamos orando en la carne. Entonces te desanimas. Entonces te desalientas. Entonces pierdes el interés por la oración. Porque a mí nadie me enseñó que yo tenía que orar en el espíritu. Entonces cada vez que yo me metí a orar, y quien oraba, ¿quién era? La carne. Y la carne quiere carro, la carne quiere plata, la carne quiere viajar, la carne quiere carne. La carne nunca ha creído a las promesas de Dios. La carne siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. Siempre. Vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces yo tengo que aprender a orar en el Espíritu. ¿Cómo es eso, pastor? La semana que viene te digo cómo. Porque ya se me fue el tiempo. A ver, hasta aquí, ¿cuántos han aprendido algo? Yo me atrevo a decir que usted no había escuchado un tema de esta magnitud, de la oración. Y todo esto que le he enseñado, yo no lo aprendí en libros, todo esto es vivido.
Yo sin saber, duré años, Giancarlo, orando en la carne y me desanimaba. Orando fuera de la voluntad de Dios y me desanimaba. Yo me desanimaba. ¿Cuántos aquí se han desanimado en la oración? Mira, yo llegué un tiempo, hermano querido, yo llegué un tiempo que yo solamente oraba 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. En el desayuno, gracias Señor por este desayuno, amén. En el almuerzo, gracias Señor por este espagueti, por este arroz, gracias, amén. Y en la cena, gracias por estos panes con huevo y oraba 3 veces al día. Llegué a ese punto, mira lo carnal que me puse, porque yo estaba desanimado, estaba, perdóneme la expresión, decepcionado de la oración. Estaba, pero totalmente desinteresado en orar, porque yo veía que a Dios a uno le respondía, pero a mí no me respondía. ¿A usted le ha pasado? Bienvenido. Llegó a la mejor iglesia con el mejor pastor, porque te va a enseñar por la gracia y la bondad del Espíritu Santo y en su misericordia, te va a enseñar cómo vamos a orar de ahora en adelante. Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa tarde, noche, por enseñarnos tu palabra,